¿Cuáles son tus historias de terror con compañeros de cuarto? Cuando las cosas se pusieron feas con mis padres, tuve que mudarme. No tenía suerte en cuanto a la situación de vida y solo podía dormir en los sofás de mis amigos durante un tiempo. Estaba buscando en todas las aplicaciones y sitios web para compañeros de cuarto y apartamentos y encontré algo que me llamó la atención en esta aplicación. Un hombre llamado Luke había puesto una habitación en alquiler en su casa de 1 piso y 3 habitaciones. El precio del alquiler era de $1000 al mes. Básicamente sería mi arrendador y compañero de cuarto, ya que también viviría en la casa. Se aseguró de anotar en el anuncio que estaría fuera de la casa la mayor parte del tiempo y que el inquilino tendría la casa para ellos solos a menudo. Sin embargo, puso en mayúsculas algunas reglas básicas que incluyen no fiestas, no grandes reuniones, no beber en la sala de estar y no usar el sótano. Parecían reglas bastante estándar. Fui a ver la casa en persona y conocí a Luke. En el momento en que abrió la puerta, me di cuenta de que era un poco solitario. Su comportamiento era tranquilo y un poco incómodo. Me mostró la casa. Me di cuenta de que estaba nervioso, porque le temblaba la voz y tartamudeaba. El dormitorio era de buen tamaño y el plano de la casa era bueno. Era un diseño abierto, lo que significaba que la cocina, la sala y el comedor eran un gran espacio abierto. Por $1000 al mes en mi área, fue una ganga. Expuso algunas reglas básicas más en persona y enfatizó nuevamente que no puedo ir al ático o al sótano, ya que los usaba solo como almacenamiento. Sonó bastante justo. En el acto le dije que estoy interesado. Nos dimos la mano, me fui y 2 días después ya me estaba mudando. No redactamos ningún tipo de contrato de arrendamiento. Simplemente iba a pagarle informalmente mes a mes, el primer día de cada mes. Me había adaptado bastante rápido. El dormitorio que estaba alquilando ya estaba amueblado con una cama y muebles básicos, así que todo lo que hice fue colgar parte de la decoración de la pared y llenar la cómoda y el armario con ropa. Afortunadamente, el dormitorio tenía cerradura y él me dio la llave para que pudiera cerrarla cuando él no estuviera en casa, lo que me pareció un buen gesto, al principio. Luke nunca me dijo a qué se dedicaba en el trabajo, solo me dijo que normalmente no estaría en casa, pero rápidamente supe que eso no era cierto. Cada vez que yo regresaba del trabajo, su auto siempre estaba en el camino de entrada. Tal vez comencé a escuchar sonidos fuertes fuera de mi habitación por la noche, desde pasos hasta puertas que se abrían y cerraban constantemente. Una noche, salí en medio de la noche solo para ir al baño y noté que la puerta del sótano estaba abierta. Caminé hasta lo alto de las escaleras y miré hacia abajo. Había una luz tenue desde allí abajo, aparentemente desde un rincón lejano fuera de la vista. Escuché golpes provenientes de allí abajo. Eran como las 2 de la madrugada, ¿qué podría estar haciendo ahí abajo? Entonces el ruido cesó y Luke apareció al pie de las escaleras y me miró. Fue tan espeluznante que describirlo con palabras no le hace justicia. Parecía visiblemente molesto mientras me miraba. Me disculpé y dije que solo voy al baño. Él respondió casi enojado y cerró la puerta del sótano. Lo escuché de una forma increíblemente fuera de lugar. Fui al baño y luego volví a la cama. Después de eso me quedé despierto por un rato, ahora con mi mente acelerada, preguntándome qué estaba haciendo. Aproximadamente una semana después, regresé a casa y noté que la puerta de mi habitación estaba abierta. Siempre la cerraba antes de salir todos los días. Miré alrededor de mi habitación para ver si faltaba algo y, aunque parecía que no faltaba nada, noté que algunas cosas habían sido movidas. Para empezar, mi ropa y las cómodas ya no estaban ordenadamente apiladas. Me di cuenta de que los habían revisado. La puerta del armario también estaba entreabierta. Me di cuenta de que él tenía su propia llave y probablemente entró en mi habitación y revisó mis cosas. Esto me pareció una clara invasión de la privacidad y una violación de mis derechos de inquilino. Tuve que pensar cómo confrontarlo al respecto. Fui a llamar a la puerta de su dormitorio, pero no respondió. Su auto estaba nuevamente en el camino de entrada, por lo que tenía que estar en casa. Estaba recibiendo señales muy raras de todo esto. Me di por vencido y regresé a mi habitación después de calentar mi cena en el microondas. Mientras estaba en mi habitación, relajándome y mirando televisión, escuché que se abría la puerta de la habitación de Luke. Aproveché para levantarme y confrontarlo, así que salí a la sala y lo sorprendí apurado a punto de salir de la casa. Lo detuve y le pregunté si entró a mi habitación. Me miró con una expresión en blanco y directamente dijo que no. Respondí con delicadeza sin ser hostil, diciendo que la puerta estaba abierta y que algunas de mis cosas parecían haber sido revueltas. Luego afirmó que yo tenía la única llave de mi habitación y luego dijo que tenía prisa por irse y se marchó. Me quedé estupefacto por todo esto. Quería pedirles consejo a mis padres, pero en ese momento los odiaba y no quería tener nada que ver con ellos. Ya estaba de vuelta en las aplicaciones y sitios web buscando otros listados. Sabía que no quería quedarme aquí. Entonces me di cuenta de que esta era la primera vez que Luke no estaba en casa mientras yo estaba. La curiosidad se apoderó de mí y tuve que revisar el sótano.
Primero revisé las ventanas para asegurarme de que su auto ya no estaba, y así fue. Luego fui a abrir la puerta del sótano. Por extraño que parezca, no pude encontrar ningún interruptor de luz, así que usé la linterna de mi teléfono para investigar. Los escalones chirriaban tanto que me sentí como si estuviera en una casa abandonada. Llegué al fondo y había una alfombra color canela que se curvaba hacia arriba en las paredes como si no estuviera bien ajustada al piso. Era un sótano muy pequeño, al menos la sala principal. Solo había un feo sofá en medio de la habitación. También había un olor ligeramente extraño allí abajo, y el olor solo empeoró a medida que me acercaba a la puerta en la esquina. Intenté abrir la puerta, pero lamentablemente estaba cerrada con llave. O tal vez debería decir afortunadamente, porque no estoy seguro de querer saber qué había allí, admitiendo ese olor. Casi olía a aguas residuales, pero peor. Sin embargo, hice un pequeño registro rápido por la sala principal del sótano y no encontré nada, solo algunas cajas de cartón pegadas con cinta adhesiva que no iba a abrir. Subí las escaleras y cerré la puerta. El resto de esa noche me quedé en mi habitación. Nunca escuché a Luke regresar. Debió haber regresado después de que me quedé dormido. Me desperté. La habitación todavía estaba a oscuras y mi alarma no sonó. Algo más me había despertado. Escuché el piso al lado de mi cama crujir, me giré y vi a Luke inclinado sobre mi cama, mirándome. Grité y él me respondió que me callara y luego me preguntó si había entrado al sótano. Grité no, ¿cómo entraste aquí si bloqueé la puerta? Luego me preguntó, ¿estás seguro? Le tiré las cartas y le grité, ¿entraste a esta habitación cuando yo no estaba en casa? Él respondió que no, luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Entonces le pregunté cómo entró aquí. Lo vi levantar la mano en la oscuridad. En ese momento no sabía lo que significaba. Me dijo antes de salir de la habitación, creo que deberías buscar otros lugares para alquilar, y luego cerró la puerta. Empecé a empacar mis cosas en ese mismo momento. No me quedaría ni un minuto más en esa casa. Llamé a su puerta y le grité que me devolviera la mitad del dinero del alquiler, ya que solo llevaba allí 2 semanas. Momentos después, abrió la puerta y solo su brazo sobresalía de ella, sosteniendo un pequeño fajo de billetes de $100. Se las arregló para hacer que incluso entregarme el dinero fuera increíblemente espeluznante. Lo agarré. Fueron solo $300. Como sea, no armé peleas porque solo quería salir de allí. Estaba todo empacado y salí de allí en 1 hora. Dormí en mi auto esa noche. Terminé de regreso en casa de mis padres al día siguiente, y después de explicarles la ridícula mierda que acababa de pasar, algo cambió y fueron más acogedores para recibirme de regreso. Todavía me mudé un mes después, pero mis padres y yo estamos bien ahora. Si eliges tener un compañero de cuarto al azar en línea, solo ten cuidado y usa tu mejor criterio después de conocerlo. Era mi 3er año de universidad. Me había mudado del campus a un edificio de apartamentos para estudiantes. La escuela me asignó a mi compañero de cuarto, en el sentido de que era simplemente alguien más que necesitaba a alguien con quien vivir. Se llamaba David y al principio parecía un buen tipo. Era amable y educado, siempre sonreía y conversaba. Pero con el paso de los días comencé a notar cosas extrañas en él. Pequeñas peculiaridades y comportamientos extraños que me hacían sentir incómodo. Comenzó con la forma en que David siempre permanecía en mi habitación, haciendo preguntas insistentes sobre mi vida personal y hurgando en mis pertenencias como si se sintiera demasiado cómodo haciéndolo. Al principio, lo descarté como una curiosidad inofensiva, aunque lo encontré un poco extraño. Pero cuanto más lo pensaba, más me molestaba. Luego estaban los sonidos que escuchaba provenientes de la habitación de David a altas horas de la noche, ruidos de conversaciones y movimientos que eran un poco preocupantes. Intenté ignorarlos, diciéndome que era simplemente David mirando televisión o hablando por teléfono, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, sin poder dormir por los ruidos extraños que salían de la habitación de David, decidí ver qué pasaba. Me deslicé silenciosamente por el pasillo y presioné mi oído contra la puerta de David, esforzándome por escuchar lo que estaba pasando adentro. Lo que escuché fue simplemente raro. Era el sonido de David susurrando para sí mismo, con una voz baja y apagada. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, los susurros cesaron y no hubo nada más que silencio. Entonces escuché que David dijo mi nombre. ¿Sabía de alguna manera que estaba afuera de su puerta? Rápida y silenciosamente me alejé de puntillas de su puerta y regresé a mi habitación. Me metí silenciosamente en mi cama. No sabía qué hacer con esto. ¿Por qué David hablaba solo? ¿Me estaba ocultando algo? ¿O estaba sonámbulo? Pero entonces, ¿cómo supo que estaba fuera de su habitación? No podía quitarme la sensación de inquietud. Al día siguiente seguí pensando en la noche anterior. A medida que pasaban los días y los sonidos de la habitación de David persistían, mi paranoia solo empeoró. No podía quitarme la sensación de que David me estaba ocultando algo. El comportamiento de él también se volvió más extraño. Empecé a notar pequeños cambios sutiles en su comportamiento, como que me lanzaba miradas extrañas y sus movimientos parecían un poco furtivos.
Una noche, me desperté a alguna hora de la noche y escuché la voz susurrante de David desde afuera en el pasillo, como justo afuera de mi puerta. Realmente me estaba preocupando y me preguntaba si estaba sonámbulo. Fui a la puerta, acerqué la oreja y, como la última vez, los susurros cesaron. Y entonces David volvió a decir, ¿ya? Esta vez respondí y dije, sí, ¿estás bien? Él no respondió. Acabo de escuchar sus pasos alejándose hacia su habitación. La noche siguiente, me desperté con el sonido de la puerta de mi habitación cerrándose. Escuché los pasos de David alejándose por el pasillo. Esto se estaba yendo de las manos. Al día siguiente, decidí confrontarlo sobre su posible sonambulismo. Le dije que lo había escuchado caminar a altas horas de la noche y que lo oí cerrar mi puerta anoche. Luego le pregunté si alguna vez había sido sonámbulo o tenía algún tipo de trastorno del sueño. Al principio parecía no saber qué responder, pero luego dijo que sí, a veces tiende a caminar sonámbulo. Pero no me lo creía, algo estaba pasando. Decidí buscar respuestas en la habitación de David. Sabía que era arriesgado, pero no podía ignorar la persistente sensación de que algo andaba mal. Esperé hasta que David salió del apartamento y luego entré sigilosamente en su habitación. Sabía que tal vez no tendría mucho tiempo, así que busqué rápidamente, revisando cajones y armarios en busca de cualquier cosa que pudiera explicar el extraño comportamiento nocturno de David. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme, lo encontré. Un cajón pequeño y anodino escondido en la parte trasera del armario de David. La abrí y se me heló la sangre al ver lo que encontré dentro. Era una colección de fotografías, docenas de ellas, en su mayoría apareciendo yo dormido y otro chico que parecía tener nuestra edad, todos mezclados. Fueron tomadas desde diferentes ángulos y distancias, algunas de ellas tan cerca que podía ver los poros de mi piel y mechones individuales de cabello en mi cabeza. Me sentí mal del estómago cuando me di cuenta de lo que estaba mirando. David me había estado tomando fotografías en secreto mientras dormía, sin mi conocimiento ni consentimiento. No podía creerlo. Había estado viviendo con una especie de voyeur enfermizo, como si probablemente de alguna manera se hubiera divertido con estas fotos. Había estado violando mi privacidad e invadiendo mi espacio personal durante quién sabe cuánto tiempo. Quería confrontar a David, exigir respuestas, pero tenía miedo de lo que podría hacer, miedo de lo que podría decir, miedo de lo que podría pasar si lo enfrentara solo. Así que tomé una fotografía del contenido del cajón y luego tomé un puñado de fotografías como evidencia para usar contra David. Empaqué mis cosas y al día siguiente mostré las fotos al departamento encargado de alojamiento para estudiantes y me dijeron que les dejara tomar las medidas oportunas. Tuve suerte y me asignaron un apartamento diferente con una persona normal que necesitaba un compañero de cuarto. Nunca volví a hablar con David. Incluso ahora, años después, todavía no puedo deshacerme del recuerdo de esas escalofriantes fotografías y de David susurrando y arrastrándose por las noches. Nunca supe quién era el otro chico de las fotos. Definitivamente era su antiguo compañero de cuarto, pero nunca pude encontrar su nombre. Pero quién sabe, tal vez él también se enteró. Cuando tenía 23 años, tuve que mudarme fuera del estado por motivos de trabajo. Todavía trabajo con la empresa, pero pude regresar a mi ciudad natal y trabajar en la oficina local aquí. Pero en ese momento necesitaba un lugar donde vivir que no fuera una quiebra para mi economía. Hice una publicación básicamente en todos los sitios web de un compañero de cuarto, Facebook, Craigslist, Twitter e incluso en el subreddit de mi vecindario. Un tipo llamado Rob se comunicó conmigo en Facebook y me dijo que tenía una habitación disponible en su casa. Miré sus fotos para ver si parecía un tipo normal, y así se veía. Estaba abierta a la idea de tener un compañero de cuarto masculino, siempre que pareciera normal, aunque mis padres estaban muy en contra. Rob y yo hicimos videollamada, durante el cual me dio un recorrido virtual por el lugar. Aparentemente él era el dueño del lugar. Era una casa modesta en el centro de la ciudad, a solo 10 minutos en auto de donde estaría mi oficina. También parecía bastante agradable. No sentí ninguna mala vibra en absoluto. Su precio era justo y sus reglas también eran bastante justas. Dijo que estaba disponible para mudarse de inmediato, lo cual era perfecto. Así quedó resuelto. Una semana más tarde, empaqué todas mis cosas y conduje hasta allí. Me encontré con Rob justo enfrente de la casa, donde me saludó y me entregó una llave. Lo primero que noté de él fue que era muy bajo. Estaba a la altura de mis ojos. Me ayudó a llevar algunas de las bolsas más grandes y pesadas al interior. Me mostró mi habitación, que ya estaba amueblada. Dijo que uno de sus amigos había estado viviendo allí y recientemente se mudó. Por supuesto, reemplacé todas las almohadas y sábanas por las mías. El resto de ese día fue para mí acomodándome. Rob, pude ver, estaba tratando de conocerme y presumiblemente hacerme sentir como en casa. No recibí ninguna vibra demasiado invasiva, todavía. El día siguiente era domingo. Rob se ofreció a llevarme por la ciudad para mostrarme los alrededores. No tenía muchas ganas, pero dije que sí, solo para empezar bien con él.
Nos llevó por la ciudad, mostrándome dónde están los buenos centros comerciales, buenos restaurantes y cosas así, pero luego se ofreció a traernos el almuerzo. Realmente no tenía hambre y él estaba sugiriendo un almuerzo sentado, casi como una cita. No quería que se hiciera ninguna idea equivocada, solo necesitaba una habitación. Le dije que no tenía hambre y él inmediatamente sugirió que fuéramos a tomar algo a algún lugar. Yo también lo rechacé cortésmente, diciendo que no bebo en las noches de trabajo. Estaba siendo un poco insistente, diciendo vamos, solo un par de tragos. Todavía mantuve mi cortesía y dije en otro momento. Se rindió y de repente se quedó muy callado, como si estuviera molesto. Lo admito, me sentí un poco incómoda, pero nada que no pudiera manejar todavía. Esa semana fue mi primera semana de trabajo, por lo que mi atención se centró principalmente en adaptarme a la semana laboral. No fue hasta unos días de la semana que llegué a casa, lavé la ropa y noté que mi cesto lleno de ropa parecía movido, como si la ropa no estuviera como recordaba que la habían dejado, y no fue hasta que estaba cargando la lavadora que noté que faltaba un par de mi ropa íntima. Revisé mi habitación de arriba a abajo como 5 veces. No aparecía. Tuve un pensamiento inquietante. ¿Y si Rob tuvo algo que ver? No, me negué a creer eso todavía, y no había ninguna posibilidad de que me enfrentara a él y le pregunte eso. Aún así, empezaba a desear que hubiera una cerradura en la puerta del dormitorio. Ese fin de semana, compré un pomo con cerradura de Ace Hardware y, mientras Rob no estaba en casa, cambié el pomo actual por uno nuevo. Ahora podría dejar el lugar en paz. Pensé en decírselo a Rob la próxima vez que lo viera, pero esa noche no volvió a casa. Debe haber estado trabajando. Su agenda parecía bastante aleatoria. Esa noche, me desperté con unos golpes en la puerta de mi habitación. Era Rob. Estaba diciendo mi nombre y no parecía feliz. Miré la hora y eran como la 1:30 de la madrugada. Decidí fingir que estoy dormida. Sinceramente, tenía un poco de miedo de abrir la puerta. Tenía la sensación de que tenía que ver con el pomo de la puerta y tenía razón. A la mañana siguiente, me desperté con un montón de mensajes de texto de Rob que decían, tenemos que hablar. Simplemente respondí, ¿se trata del pomo de la puerta? Él respondió que sí. Le pedí disculpas y le dije que pensaba decírselo. Él respondió se volverá a cambiar hoy. Estaba recibiendo vibraciones increíblemente desagradables y extrañas de su tono. Pensé un poco más en mi siguiente respuesta y básicamente dije que espero que él pueda simpatizar y comprender que soy una mujer y que me siento más segura al poder tener privacidad en mi habitación. Esta vez respondió un poco más amable, pero básicamente dijo que no a mi solicitud y que era necesario volver a colocar el viejo pomo de la puerta. Estaba confundida. Estaba enfadada. Pero tenía que respetar sus reglas. También lo instalé sin decírselo, así que sentí que tenía derecho a estar un poco enojado. Pero ¿cómo supo que lo cambié? No es como si tuviera el viejo pomo de la puerta al aire libre. La idea de que intentara entrar a mi habitación esa noche me asustó un poco. Cambié el pomo de la puerta al día siguiente y regresé a Ace. Sin embargo, aquí es donde las cosas fueron realmente cuesta abajo. Un día llamaron a la puerta cuando Rob no estaba en casa. Era una chica de mi edad. Me preguntó si vivía aquí con Rob y le dije que sí. Ella me advirtió que saliera de allí inmediatamente, que Rob tiene múltiples órdenes de restricción en su contra de diferentes chicas y que es conocido por ser un acosador espeluznante muy peligroso. Me quedé sin palabras. Le pregunté cómo sabía que estaba aquí. Ella dijo que sabía que él estaba tratando de alquilar su habitación y que no es sorprendente que haya optado porque una chica se mudara allí. Ella dijo que me vio mudándome y que quería esperar hasta que él no estuviera en casa para avisarme. Le agradecí mucho. Realmente estaba aterrorizada ahora. Ya le había pagado a Rob por todo el mes. No sabía qué hacer. Ella dijo que me ayudaría en todo lo que pudiera. Tomé su número y se fue. Empecé a empacar mis cosas y a buscar otros lugares a los que pudiera mudarme. Encontré algo al otro lado de la ciudad, un estudio subarrendado por un poco más de dinero. Me puse en contacto con el anunciante del anuncio y me dijo que podía mudarme lo antes posible. Perfecto. Ahora solo necesitaba decírselo a Rob y recuperar mi dinero. Comencé a empacar algunas de mis cosas en mi auto y le envié un mensaje de texto diciéndole que tendría que mudarme mañana porque surgió algo con mi familia y necesitaba irme a casa. Él no respondió. Regresó a la casa aproximadamente una hora después y me preguntó sobre mi mensaje de texto. Se me ocurrió mi mejor historia falsa posible y él dijo que sí, que me devolverá el dinero mañana después de ir al banco. Me sentí muy aliviada. Aproximadamente una hora después, llamó a mi puerta y luego dijo, ¿por casualidad alguna chica te dijo algo? Simplemente dije no, ¿a qué te refieres? Y dijo no importa, parece que estás huyendo de aquí por otra razón. Insistí en que era puramente por motivos familiares. Él dijo que estaba bien y se fue. Lamentablemente la historia no terminó ahí. Me desperté esa noche y grité a todo pulmón cuando vi una figura sentada al final de la cama. Era Rob. Se giró, puso su mano en mi boca e hizo un gesto para que me callara. Sabía que alguien te dijo algo.
No creas lo que dicen estas chicas. Dije que me estaba asustando y esta parte sigue siendo tan loca para mí como lo era en ese momento. Comenzó a acariciar mi pierna y dijo, no quiero asustarte justo después de que dije que ya me estaba asustando. Salí de la cama y corrí hacia la puerta y él me gritó que me detuviera. Salí corriendo con mi teléfono en la mano y llamé a la policía. Me escondí por fuera de la casa hasta que aparecieron y les expliqué toda la situación. Hicieron que Rob saliera y diera su versión de los hechos. Básicamente les dije que solo quería sacar todas mis cosas de la habitación y me iba. Entonces los policías se quedaron allí mientras yo recogía el resto de mis cosas y las llevaba todas a mi auto. También insistí en que Rob me devolviera el dinero mientras la policía estaba allí y así lo hizo. Todo el tiempo que la policía estuvo allí, él hizo todo lo posible por actuar como un tipo normal, por lo que pude ver. Entonces uno de los agentes me llevó a un lado para decirme que este tipo ya había sido arrestado antes por otros incidentes con mujeres, pero Rob negó haber entrado a mi habitación o haberme tocado ni nada. Así que toda la situación fue todo un él dijo, ella dijo. Salí de casa y fui directamente a un hotel para pasar la noche. Al día siguiente me mudé al estudio. Nunca más he vivido ni viviré con otro hombre que no sea mi novio o mi esposo o simplemente con alguien que no conozco.